Mesa Política. Mesa Política con Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo. A los dos un abrazo, gracias por estar aquí. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer, Sergio, Lorenzo, con Donald Trump este fin de año? Bueno, nos tiene azorrillados como país entre que nos quiere renegociar el TEMEC y agregar cosas que, bueno, desde luego son inaceptables para México, y entre que nos da la concesión de que va a posponer la decisión de clasificar o designar como terroristas a las organizaciones criminales mexicanas. Nos tiene con dos pinzas atrapados y bueno, yo no sé, ustedes dos, díganos qué hacemos con Donald Trump. Sergio, empecemos con el tema. Buenos días y bienvenido. Mira, Carmen, creo que es una pregunta bien complicada, porque por un lado hay señales inquietantes de parte del gobierno mexicano. Por ejemplo, la aceptación de que vamos a ser los cadeneros de los migrantes para evitar que lleguen a Estados Unidos, y la aceptación de que se queden en la frontera, lo cual es, como lo están señalando un buen número de organizaciones, un regalo al crimen organizado. Es una vertiente que se ha criticado, no estoy diciendo nada nuevo. Al mismo tiempo, creo que ha habido un repunte muy positivo en la política mexicana hacia Estados Unidos y en particular hacia Donald Trump, al empezar a meter de manera metódica, sistemática y constante el asunto del contrabando de armas a Estados Unidos. Me parece que esos dos extremos marcan la existencia de una bipolaridad en la política exterior de México hacia Estados Unidos. En ese sentido, respondo de dos maneras. La primera es que a Trump hay que seguirlo consecuentando y tolerando porque hay muy poco que hacer con su personalidad y su talante. Simplemente no hay quien lo controle. Acaba de salir un libro en Estados Unidos de una periodista que estuvo cubriendo a la esposa de Donald Trump, de Melania, y nos dice que al parecer ella sí tiene cierta influencia, pero bueno, sería la única, aun cuando no sabemos exactamente en qué consiste, porque sigue siendo el mismo huracán berrinchudo que a veces aparece por una ventana, luego se mete por una puerta, siempre desconcertando. Me parece que una estrategia simultánea mucho más inteligente de parte del gobierno de México tendría que ser un mayor activismo en el sentido de promover ante diferentes audiencias de Estados Unidos el punto de vista mexicano sobre diferentes temas. Hay muchos, muy variados: comercio, armas, y al mismo tiempo empezar a preparar o promover en el interior de México, la 4T, una discusión muy intensa en diferentes foros sobre esta pregunta: ¿qué hacer con Donald Trump en año electoral? ¿En dónde están? ¿Cuál es el interés que México tiene en Estados Unidos? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos en México? Es decir, educar a la sociedad estadounidense ilustrada e interesada en México y a la mexicana interesada en Estados Unidos sobre el estado de la relación, y pues entre tanto pues aguantar el chaparrón que se nos viene el próximo año, porque no es ninguna novedad lo que voy a decir. Nos va a usar como instrumento para ganar las elecciones. Así que de aquí a noviembre del 2020, un año, 11 meses. ¿Y con qué temas? ¿Y con qué temas? Por supuesto, el tema del TEMEC, que eso ya lo mencioné hace un momento también, pero les propongo, Sergio, Lorenzo, antes de escuchar a Lorenzo Meyer, recuperar lo que dijo en su cuenta de Twitter Donald Trump, lo que dijo y cómo lo dijo
y lo que dice Marcelo Ebrard sobre el tema de declarar o no terroristas a las organizaciones criminales mexicanas, con todas las implicaciones que esto tiene y que ha sido analizado aquí ampliamente. Dice Donald Trump: se ha completado todo el trabajo necesario para declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Estatutariamente estamos listos para hacerlo. Sin embargo, a petición de un hombre que me gusta y respeto y ha trabajado también con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros dejamos temporalmente esta designación pendiente para intensificar nuestros esfuerzos conjuntos y hacer frente decisivamente a estas organizaciones viciosas y en constante crecimiento. De esa manera dice Trump que, a pesar de que está listo para declarar terroristas a estos, va a posponer el asunto porque le gusta y respeta y ha trabajado muy bien López Obrador con Estados Unidos, con Donald Trump. Le contesta Marcelo Ebrard lo siguiente: a nombre del gobierno de México, agradezco la decisión del presidente Donald Trump de postergar la designación de organizaciones como terroristas a petición del presidente López Obrador, quien también le respeta y aprecia. Ganó la cooperación y habrá buenos resultados. Pues, ¿cómo ves, Lorenzo, todo esto? Yo lo enfocaría desde una óptica de más largo plazo. Desde los antiguos imperios, piénsale el que sea, el persa o el egipcio o el romano, los vecinos de estos imperios están en la cuerda floja. México es solamente un episodio más de una historia larguísima de lo que llamamos la política del poder. Y este es un hecho tan brutal como que al día le sigue la noche y luego a la noche le volverá el día. No es algo que podamos nosotros resolver. Hay que tratar de administrar esa vecindad peligrosa, muy peligrosa. Sí, tiene ventajas, tiene algunas ventajas comerciales. Es un mercado, Estados Unidos, interesante, pero también es un mercado que puede causar serios trastornos en México, pues por la competencia de sus productos en una circunstancia en que México tiene muchas desventajas y no siempre la cercanía de ese mercado es positiva, pero supongamos que sea positiva, es lo único positivo que tenemos, que vienen turistas, que hay remesas, que vendemos, pero que les tenemos que comprar, etcétera. Pero en materia política, en materia de la parte brutal, quizá es la más brutal de las políticas, la política internacional, porque ahí no hay autoridad superior que intervenga para un poco equilibrar los desequilibrios naturales. Que existen Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y los tribunales internacionales, en la práctica ninguno de estos detiene a un gran imperio. Estados Unidos simplemente ya relegó a Naciones Unidas, los tribunales internacionales no les hace caso, dice que a sus connacionales, a sus soldados, por ejemplo, hay un tribunal, ningún tribunal internacional los va a juzgar. En fin, nosotros estamos en una posición geopolítica que no podemos evitar. Entonces hay que aceptar que la situación es particularmente difícil para nosotros, que se puede administrar, pero no se puede evitar. Nadie nos va a ayudar. En algunas ocasiones los vecinos de la Unión Soviética, por ejemplo, bueno, tuvieron todo el apoyo de Europa Occidental y de Estados Unidos para defenderse. Nosotros no tenemos el apoyo de nadie, nadie más allá que nosotros mismos podemos enfrentar a Estados Unidos. Cuando se señala que quizás si tenemos mejor relación con Europa, si Andrés Manuel viajara a Europa y se viera
con los líderes de los países europeos o latinoamericanos, no hay nada que nos pueda salvar, que nos pueda ayudar a contener la presión norteamericana. Así que tenemos que negociar desde una posición de debilidad. No es que estemos totalmente imposibilitados, pero hay que guardar esos momentos o esas reservas que tengamos para momentos muy, muy especiales. Y ahí sí, gastarlas. Pero en términos generales va a ser una relación insatisfactoria en materia de soberanía. Nuestra soberanía, Carmen, está muy limitada desde que perdimos la guerra con Estados Unidos en 1846 a 48. Ahí quedó sellada ya nuestra suerte, y es en este espacio de soberanía limitada el que tiene que negociarse. Sí, le servimos de contenedor de la migración que viene de Centroamérica, y se dice que eso está mal, pero ¿qué se podría hacer? ¿Qué realmente, de manera realista, se podría hacer? ¿De qué otra manera podemos evitar esa espada de Damocles que está sobre nosotros? Tan sencilla como que nos aplique los aranceles. Esos aranceles que en buena medida afectarían a industrias que están en México, pero que son norteamericanas. Y habría que jugar en la medida de lo posible con esos intereses norteamericanos en México para contrarrestar a otros intereses norteamericanos en Estados Unidos. Es un juego que, en fin, muy sofisticado, que requiere estarnos metiendo en las entrañas de Estados Unidos, nosotros que decimos que no se metan en nuestros asuntos internos. Bueno, debemos de seguirlo diciendo, pero claro que se meten en nuestros asuntos internos. Nosotros tenemos que hacerlo con más discreción. Es un arte negociar con Estados Unidos. No es nada fácil. En términos ya así muy generales, se puede decir, pues está mal esto y debimos de habernos defendido de esta manera o de esta otra. Pero a la larga no hay nadie que pueda decir que se defendió muy bien frente a Estados Unidos. Hubo momentos bien interesantes en que México pudo imponer su interés. El más obvio que todos conocen es el de 1938 y parte de los 1940 con el petróleo, pero las condiciones eran de que la Segunda Guerra se venía encima, de que Roosevelt no quería meterse en problemas con América Latina porque tenía muchísimos problemas por venir en Europa y en Asia. Eso duró un tiempo, luego se acabó. Vino la Guerra Fría y con la Guerra Fría se puede jugar un poquitín, muy poquito, con el balance de estas dos grandes superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora ya la Unión Soviética se fue, China emerge como un contrapoder, pero está muy lejos de nosotros, y por ahorita no veo bien a bien cómo lo podríamos usar en el día a día con Estados Unidos. Estamos bastante solos, así que este juego de malabarismo y equilibrio que tiene ahora el gobierno mexicano, pues no es el que más nos gustaría, pero no creo que quede de otra. Tiene que seguir jugando así, porque esa espada de Damocles está aquí, que nos van a declarar a nuestros carteles como terroristas. Bueno, es una espada de doble filo. También ellos se afectarían, porque tendrían que imponer condiciones que, ya se ha dicho, afectarían a los comerciantes de armas, afectarían a sus bancos, afectarían a algunos de los intereses que ahora, más o menos de manera laxa, permiten el tráfico de drogas con Estados Unidos, pero después tendría que comportarse muy bien y
reaccionarían en contra de esta amenaza. Pero la amenaza puede ser cierta. Dice Sergio, hay que esperarnos de aquí hasta noviembre. Yo diría que más nos vale esperar o prepararnos para la reelección de Trump. Hace el otro cuatrienio, en el Colegio de México, y con esto termino, hicimos antes de las elecciones que llevaron a Trump a la presidencia, un seminario poniendo como posibilidad que Trump ganara la elección. Uno de los participantes en el seminario dijo, pero esto, bueno, hay que agradecerle su sinceridad, es una imbecilidad esto, no va a ganar, no puede ganar. Ganó. Ahora creo que sería mejor prepararnos en la medida en que se pueda uno preparar, porque sí puede ganar la reelección, sí tiene una base dura. Los demócratas están todavía muy divididos, no tienen un candidato de mucho peso. El candidato más importante, que es su vicepresidente, tiene debilidades obvias. No es un líder a la altura de la brutalidad de Trump. Y unos Estados Unidos que se están retrayendo del mundo, que se están enconchando, que están en un nacionalismo blanco y nacionalismo en general, pues son peligrosos. Así que nosotros tenemos que andar con pies de plomo en la relación con Estados Unidos. No nos gusta, no es lo que desearíamos, hay elementos de dignidad ahí que, en fin, se tienen que, que abollar un poco, pero así es la realidad de la vida política internacional. Y vamos a pasar, espero que nada más por un año, pero yo digo que debemos prepararnos para otro cuatrienio, por si las dudas. Uy, bueno, pues ahí está Lorenzo, Sergio, esto que analizan. Déjenme presentar este fragmento de lo que dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, precisamente del tema. Con este fragmento de lo que pasó el viernes, vamos a una pausa y regreso con ustedes. Le agradecemos al presidente Trump que respete nuestras decisiones y que haya optado por mantener una política de buena vecindad, una política de cooperación con nosotros, y va a tener siempre de nuestra parte la mano abierta, franca, extendida, para seguir avanzando juntos en bien de nuestros pueblos y en bien de nuestras dos naciones.